El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, buenas noches, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente. Recuerden que estamos aquí a las 7:30 por Canal 21 y cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de Next Noticias y de Vallarino Panamá en YouTube. Hoy vamos a tocar varios temas, de hecho son muy mezclados por lo volátil que ha sido la semana en distintos temas. Y en principio pues quiero excusarme. La semana pasada cuando venía a dirigirme hacia el estudio me indicaron que había una comunicación oficial del presidente de la República, así es que le cedí ahí mi espacio para que él pudiera comunicarse con la nación. Así es que esa es la razón por la que no estuvimos el jueves pasado y ahora retomamos. Yo quiero empezar primero con un pésame, la verdad que muy lamentable para la comunidad jurídica, pero para el país en general, y es el fallecimiento de don Eduardo Morgan. Don Eduardo Morgan, fundador de la firma de abogados Morgan y Morgan, una persona muy reconocida en el país. Conozco a su familia, le tengo aprecio y por ende les quiero enviar mi más sentido pésame a sus hijos, Eduardo, Diana, a su esposa, a todos los familiares en general, y pues rogar a Dios de que les dé toda la fortaleza para afrontar este difícil momento. Quiero tocar un tema que es relacionado a la caja del Seguro Social y va a ser muy rápido porque luego vamos a tocar dos temas muy interesantes, que está relacionado a la forma en que se está llevando, y lo hago porque a mí me llegan denuncias de muchas personas sobre muchos temas que de alguna manera afectan a las personas que a veces no tienen la voz para decirlo en los medios de comunicación. Y es que en la caja del Seguro Social, que tiene que ver con la salud, y esto no lo hago como una crítica a la dirección porque estoy bastante convencido que no es la dirección desde donde se están implementando estas medidas, pero a las personas que le está dando COVID, los 15 días que pasan con COVID se los están descontando. Entonces, eso que está pasando en la ULAP del Tecal, en la ULAP de San Miguelito, en varias ULAP, la gente no quiere contagiarse. La gente está faltando no porque quiere, sino porque tiene contagio con una enfermedad que de paso tiene algunas connotaciones que pueden ser de carácter mortal. Si además de la afectación de salud ponen a la persona a descontarle su salario, cuando se sabe que es una razón de fuerza mayor verificada por ellos mismos, la persona no es que no quiere ir, la persona incluso si se sintiera bien, como algunos son asintomáticos, si fuera por ellos estarían yendo. Pero por un tema de salud pública, ellos no están yendo a sus trabajos y debe ser para protegerlo. Entonces, someter a las familias de su propia entidad a eso, me parece que es algo que la dirección de personal debe revisar. Hoy voy a tocar ahora en un momentito el caso del presidente Martinelli, los 22 diputados, un poco el tema del juicio. Interesantísimo lo que está pasando en el rejuego de los 15 diputados de Cambio Democrático que fueron a visitar al presidente Martinelli. Ustedes van a ver aquí un análisis del rejuego político que puede venir y se torna bien interesante. Pero quiero referirme a una noticia que acaparó todos los medios nacionales e internacionales y fue el magnicidio del presidente Jovenel Moïse de Haití. El presidente fue asesinado a tiros y una de las cosas que nos trae esto es un poco la intolerancia que está habiendo ya en muchos países al punto de llegar a matar al presidente de la República, pero vamos a poner que las personas tuvieran una diferencia con el presidente de la República, casi se llevan por los cachos en la mitad también a la primera dama,
que la primera dama valga a corregir varias informaciones que están, porque incluso nosotros la teníamos mal el día de ayer. Según nos informan, todavía está mal, pero está estable en un hospital de Miami. Pero al punto de llegar, porque vamos a poner que las personas estuvieran en contra de las decisiones de un presidente de la República y que su intolerancia los llegara a llevar al nivel de vamos a matar al presidente de la República. O sea, cómo llegar incluso a matar también a la primera dama. Entonces, ahí se ha capturado un grupo de 8 personas, 6 colombianos, unos haitianos americanos que han participado de la supuesta matanza. De esto es lo que está ahorita mismo en las investigaciones. Se está investigando el por qué la seguridad quizás no reaccionó en la forma que debía, pero Haití tiene una complicación. Haití, que es un país de cerca de 11 millones de habitantes, no es tampoco o sea, nosotros somos más chicos que Haití. Por supuesto, Haití es un país 1000 veces más pobre que Panamá, pero Haití tenía una complicación ya que venía desde antes y que se va a incrementar ahora que ha habido la muerte del presidente. Porque en Haití habían 2 presidentes supuestamente designados. El presidente que falleció y un presidente que había designado la Asamblea Nacional, producto de que decían que a este presidente se le había expirado el mandato. En Haití, por mandato constitucional, el presidente tenía 5 años. Pero se establecía, como hubo denuncias de fraude en las elecciones pasadas, etcétera, él no asumió el cargo sino casi un año después. Entonces el presidente decía, no, espérate, me falta un año. La Corte decía, no te falta un año porque la Constitución claramente establece que es desde el 2016, así que mala suerte, perdiste el año. La Asamblea había designado otro presidente, el presidente había disuelto la Asamblea y había dicho, no señores, a ustedes sí se le acabó el periodo, ustedes ya no son Asamblea, así que ustedes no mandan. Y según la Constitución haitiana, entonces quien debería asumir sería el primer ministro, pero en teoría ahora sería el primer ministro que designó un presidente que según la Corte Suprema, miren ustedes este enredo porque este es un macarrón, que según la Corte Suprema no debería estar ejerciendo el cargo. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que, como en todas situaciones en que ocurre esto, toca que los militares van a tener que entrar a dirimir estas situaciones. Los que tienen las armas son los que van a mirar así, van a mirar para acá y van a decir, esto lo decidimos nosotros y vas a ser tú o tú. Y eso es peligroso para un país. ¿Y yo por qué menciono este tema de Haití? Y aquí me vengo para Panamá. Porque muchas de estas cosas y de estas decisiones terminan siendo por grados de intolerancia ya de las partes que muchas veces son fomentados desde intereses de afuera. Aquí se ha acusado varias veces a entes americanos y compañías extranjeras de estar detrás de estos golpes de Estado en El Salvador, en el Haití, me disculpan. Y yo no necesariamente descarto esas tesis, porque yo soy de la tesis que en general en América Latina hay algunos intereses, y me refiero a América Latina en general, que han tirado a debilitar las democracias de Panamá basados en el descrédito de toda la clase política. Y ojo, la clase política no son ángeles, no son monjas de la caridad, en eso estamos claros, pero no fueron ángeles y no han sido ángeles de la caridad desde hace 80 años y sin embargo nuestros países han avanzado. Últimamente, a través de las redes, a través de los temas de ciertos medios de comunicación con un enfoque muy claro, se ha dejado de informar y de dar incluso una opinión para pasar a ser el completo descrédito del oponente. Aquí no importa lo que sea que pase, vamos a desacreditarlo y nunca aclarar. Fíjense, en el día de hoy circuló, me parece que fue ayer, perdón, circuló y esto nada más a nivel de ejemplo, una solicitud de archivo provisional
una decisión de archivo provisional del caso del hospital modular, en el cual aquí trapearon el piso, las paredes y el techo con el nombre del ministro Rafa Sabonge. Yo quisiera, porque él está circulando el documento entero por medio del cual la fiscal Anilú Batista arriba a esas conclusiones. ¿Qué pasa? Lo primero que sacan, y esto es un consejo para la gente, el que quiera saber de verdad lo que pasa en un caso, tiene que saber lo que está en el expediente. No basta un meme en una red social con la cara de un ministro diciéndole rata, maleante, ladrón, corrupto y nadie que agarre y mire el expediente. Y entonces 1544 comentarios, rata, ladrón, corrupto, maleante, etcétera, etcétera, etcétera. Y 1544 que no leyeron el expediente antes de hacer ese descrédito. Pero ese descrédito está incitado por ciertos grupos con poderes y con intereses muy particulares. En el día de ayer, y esto se torna interesante desde el punto de vista político de qué está ocurriendo, Rómulo Rux llega a Cambio Democrático apoyado de manera clara por una alianza de quien en su momento era líder, y sigue siendo en mi criterio, líder de los diputados en la Asamblea Nacional, la diputada Yanibel Ábrego. Hacen una alianza y se toman el partido Cambio Democrático, incluso con esa alianza logran una estrecha victoria en su momento contra Ricardo Martinelli, quien en ese momento claramente estaba limitado políticamente porque no podía ni siquiera hacer campaña alrededor del país, etc. Pero a mí me parece que Yanibel Ábrego, con muy buen olfato político, ha dicho: Cambio Democrático debe acercarse a las raíces de quien lo fundó y que en este caso es claramente, si alguien le diera un éxito a Cambio Democrático, sería producto de Ricardo Martinelli. De hecho, el 31% que sacó Cambio Democrático en esta última elección, una gran parte de eso, enorme parte de eso, corresponde a Ricardo Martinelli. Ese entender hace que se haga un análisis, porque Ricardo Martinelli, al verse con algunos bloqueos dentro de Cambio Democrático y que puede, hago constar que yo con Ricardo Martinelli casi nunca hablo de temas políticos, así que este es mi análisis muy particular. De Ricardo, al verse de alguna manera con obstáculos dentro de CD y entendiendo que dentro de CD van a poder existir conflictos, confrontaciones, etcétera, Ricardo dice: yo peso por mí, me voy a hacer un partido político. Entonces ustedes fíjense dos realidades. Aquí a mí me llama la atención que, por ejemplo, aquí se está recogiendo las firmas para la constituyente por un grupo, por varios grupos. Y creo que en todo el tiempo que llevan recogidas como 10.000 firmas. Si no me equivoco, y pido disculpas si me equivoco, pero estoy casi seguro que no llegan a las 10.000 firmas con todos los grupos que están buscando eso. Bueno, llegar a las 561.000 lo veo casi imposible. Pero si llegan a las 561.000, tienen que entender que desacreditando a las personas que tienen un caudal político, no es que van a lograr resultados en la constituyente, porque esas personas van en efecto a participar de cualquier proceso constituyente si es que se abriera. De hecho, hasta yo creo que voy a participar, porque ahí sí es importante ver qué normas se van a agarrar y se van a centrar para algo tan fuerte como es la Constitución Nacional. Pero Ricardo se va a hacer el proyecto RM, el partido Realizando Metas, y Ricardo, con pandemia, con el país cerrado,
sin estarse ejercitando políticamente por todos los temas de las dificultades que hay en temas de salud, ya están llegando a los 100,000 adherentes. Cambio Democrático, realizando metas. Entonces, ustedes imagínense, Cambio Democrático, que tiene su cuota, pero que gran parte de esa cuota tendría que ver con Ricardo Martinelli. A mí me parece que el olfato de Yanivel Ábrego, que yo no le quito el olfato que tiene, indistintamente de las consideraciones de lo que se hayan dicho uno, el otro, lo que sea, tal y cual, porque en política eso ha pasado 16 veces. No es que no, yo lo vi antes he visto a mi partido pelearse con la Democracia Cristiana y después lo he visto correr juntos. He visto al Molirena peleado con el otro grupo y luego aliado con el panameñismo y luego corriendo en distintas partes. Eso no es algo que no hemos visto en Panamá. Pero lo interesante es que Ricardo Martinelli cuente con un apoyo de cerca de 25 diputados y todavía no ha empezado la campaña política como tal. Y es interesante que 15 diputados de Cambio Democrático que están liderados, o algunos de ellos, porque entiendo que hay otros que son, pero una gran parte de ellos liderados por Yanivel Ábrego, a quien hay que reconocerle el liderazgo que tiene dentro de eso, están diciendo, vamos a desconocer el liderazgo de Rómulo Rux. Y si ellos desconocen el liderazgo de Rómulo Rux y lo han retado a una convención, y Rómulo no está llamando a esa convención, pues yo pensaría que la situación de Rómulo Rux realmente se complica dentro de ese. Y si Rómulo Rux quiere mostrar liderazgo, su oportunidad es básicamente mañana. Su oportunidad es agarrar y decir, ustedes quieren medirse conmigo dentro de unas elecciones, vamos mañana. Pero si Rómulo Rux no hace eso, a mi criterio va a perder el liderazgo, y esa es mi opinión muy personal, va a perder el liderazgo dentro de Cambio Democrático rapidísimo. Y entonces se va a dar una figura interesante, porque es qué va a ser el grupo que en un momento dado lidera de Yanivel Ábrego y qué pasaría el día de mañana, una campaña llevada en donde se alineen Cambio Democrático, realizando metas, qué sé yo, el Partido Alianza, qué sé yo, el Partido Molirena. Y aquí yo vengo a decir algo que, porque Ricardo ha sido apoyado dentro de esto, dentro de esta situación personal, porque no va más allá hasta este momento, pero por muchos diputados de mi partido que yo sé que lo quieren. Mucha gente que agarra y le muestra esa solidaridad muchas veces en privado. Y yo sé quiénes son los que de mi partido que van, se entienden, lo visitan, le mandan esos saludos y que no están de acuerdo, como no estoy de acuerdo yo tampoco, con la persecución que hoy día le están haciendo a Ricardo Martinelli. Entonces, por supuesto, hoy salieron todos los enemigos de Ricardo Martinelli. El primer ataque, y debo corregirlo porque además está mal, fíjense, ahí está parado ya en una fiesta cuando supuestamente estaba enfermo la semana pasada. Primero, nadie lo vio parado porque no se pudo parar y de hecho yo que lo he visto recientemente no está en eso. El segundo error es porque Ricardo Martinelli no salió de su casa. De hecho, él tiene una casa en la parte de atrás que es donde recibe a sus invitados y para ir de la parte de adelante a la parte de atrás lo tuvieron que trasladar en un carro porque no está en esa capacidad de estar caminando y anda auxiliado con una enfermera y una andadera. El informe de medicatura legal que le hicieron a Ricardo Martinelli, ustedes vieron los titulares porque ahí se quedan los titulares. De nuevo, en el titular que sacan en las redes sociales, en todo, y parecía todo coordinado, es la operación fue una operación electiva. Esa palabra la mencionaron 10 veces como para agarrar y decir, Ricardo se hizo la operación porque él mataba por hacerse la operación. Entonces, ese señor que está medio loco, agarró y decidió hacerse una operación en la que estaba en riesgo quedar paralítico, en donde le tuvieron que hacer transfusiones de sangre, en donde básicamente pudo perder la vida en la operación y si no quedar paralítico para retrasar la audiencia unos días. Esa mente torcida
que pueden tener más de 4, pues realmente la tendrán en atención a sus propias consideraciones. Lo cierto es que cuando se leyó el informe forense y por eso les negaron a ellos todas las solicitudes de rebeldía y demás babosadas que estaban pidiendo en la audiencia, es porque el informe en efecto dijo que la operación era electiva. Esa es la única frase que era verdad. Pero dijeron que había sido electiva después de tratamientos, terapias, medicamentos, una operación menor infructuosa, que estaban teniendo dolores paralizantes que estaban reportados dentro de eso, que tenía todos los aspectos inflamatorios dentro de todos los exámenes que se le habían hecho y que en efecto era la recomendación médica proceder a eso. Entonces, claro, si es electiva, porque él la eligió, él en su momento dado, cuando el médico le dice, puedes tener estos riesgos, estos riesgos, estos riesgos y estos riesgos, pero esta es la solución que tenemos y de hecho es la última solución que tenía de todo el rosario. Y todo el rosario estaba contemplado en cerca de yo no sé cuántas páginas que tenía el informe forense. Pero los medios que detestan a Ricardo Martinelli y las redes que detestan a Ricardo Martinelli fueron incapaces de decir que medicina legal, el informe que había pedido la propia fiscalía, les decía todo eso en su cara, y por eso es que las jueces miraron con cara de ¿qué le pasa a este señor? Cuando un fiscal, a pesar de estar escuchando todo eso, un fiscal agarra y dice, es que nosotros queremos solicitar la rebeldía. Y aquí viene el primer tema. Estos fiscales a veces se creen que son la mamá de Tarzán. Hoy salió uno del Ministerio Público de los altos niveles en su momento dado de Kenia Porcel. Y yo le voy a pedir a ese fiscal, que él sabe a quién me refiero y no lo quiero mencionar ahorita hasta yo no ver la resolución, pero ya me han confirmado que se fue. Pero ese fiscal, yo le pido que le eche el cuento a los que se quedan. ¿Cómo se siente cuando sale? Si todavía sigue siendo la mamá de Tarzán. ¿Por qué es que estos señores no han entendido que esos puestos todos son transitorios? Que eventualmente van a llegar a ser como cualquier mortal, sin ningún superpoder especial de estar deteniendo, ni acusando, ni nada. Entonces eso los debe llevar a que actúen dentro de la ley y dentro de lo que la ley les pide. Y si tú tienes que la rebeldía solo se puede peticionar cuando tú tienes una causa que no esté justificada, a ver si me entiende el señor que una incapacidad médica es precisamente una excusa justificada. Entonces, si tiene el médico legal diciendo la información esta de la incapacidad es correcta, no hay discusión que la incapacidad es correcta, que el médico que la dio según los estándares que deben darse, que la enfermedad existía, que no fue una enfermedad irreal, que existieron todos los otros tratamientos hasta llegar a esta enfermedad. Por Dios, cuando ya te sacan todo eso en la cara, fiscal, aprenda a cerrar la boca o agarrar y decir, señores del jueces, la fiscalía en este momento queda satisfecha con la explicación. Nosotros hicimos nuestro trabajo de verificar el contenido de esa incapacidad y en este momento pues vamos a esperar la nueva fecha. Pero es que la venganza, el ánimo, la sed de odio se les nota en la boca cuando hablan. Porque es que ni aunque le digan que la persona está afectada, de todas maneras quieren llevar este juicio. Entonces, a nosotros nos han preguntado muchas veces, y de hecho me lo preguntan a mí, y me dicen a mí, Alfredo, ¿tú no te das cuenta que nosotros estamos contra poderes que son poderes mediáticos, que son poderes políticos, que están metiendo la mano, que están presionando y tal y cual? Y entonces ustedes, ¿por qué siguen haciendo? Miren, yo aprendí hace mucho tiempo que cuando yo me subo a un ring a pelear,
El único momento en que se pierde de seguro la pelea es cuando yo decido no pelear. Cuando yo decidí rendirme, ese es el momento en que perdí la pelea. En todos los otros momentos estamos en el debate. Y cuando a mí me dicen a todo lo que te estás enfrentando o a todo lo que nos estamos enfrentando con todo el apreciado equipo de compañeros jurídicos que estamos, nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Y vamos a pelear como leones durante todo el tiempo que nos toque. Porque es que ya nos enfrentamos a eso. Ya nos enfrentamos a un presidente que era quien quería decidir qué es lo que se hacía aquí en la justicia, a un Consejo de Seguridad, a Procuradora General de la Nación, a magistrados que tenían fiscal y juez de garantía. Nos enfrentamos a todo eso y ganamos. Entonces nosotros, ahora que se han inventado toda esta excusa no vista en el país antes para eliminar parcialmente un tema y volver a juzgar a alguien que ganó, pues no nos pidan que nosotros nos callemos la boca y digamos eso está bien y nosotros tenemos que pelear eso aquí, afuera, donde sea, y tenemos que decirle a la Corte, que espero que se pronuncie rápido, que le digan al país si una admisión de querella es una imputación. Entonces, a los que no nos gusta oír, a los que no les gusta oírnos, quejarnos de este tema, pues nosotros como abogados tenemos que lograr convencer al país, pero nosotros lo hacemos con argumentos. Y esa es la diferencia. Por eso es que a nosotros no nos invitan a los otros programas, por eso es que a nosotros no nos invitan a los otros canales. Porque yo quiero ver que se me siente cualquier magistrado a explicarme a mí cómo es que una admisión de querella es una imputación. Quiero que me expliquen cómo yo debo considerar que este no es un juicio político cuando están llamando dos veces a lo mismo y cuando aquí, al momento que se hizo la imputación supuesta, según ellos, que era la admisión de querella, no había ni fiscal ni juez de garantía. Yo quiero que me expliquen cómo se hace una imputación sin un juez de garantía y sin un fiscal. Yo quiero que me expliquen si yo debo considerar que Ricardo Martinelli es un perseguido político cuando se descubre que al testigo protegido le han pagado cerca, escúchenme esto porque esto es con su impuesto, cerca de $1 millón ya. ¿Para qué? Si un testigo va a decir la verdad, si un testigo me va a traer información al caso, ¿para qué yo tengo que pagarle cerca de $1 millón a ese testigo? O sea, si aquí no hay una persecución política, ¿cómo se llama eso? ¿A qué testigo yo tengo que pagarle cerca de $1 millón? Esto es escandaloso. Yo quiero que me digan a mí cuáles son las capacidades que tiene ese funcionario que era un cabo de la Policía Nacional para que le paguen casi $10,000 al mes más ciertos gastos. ¿Por qué ese señor gana más que un ministro? Si aquí no hay una persecución política. Si aquí no hay una persecución política, ¿por qué había sellos rotos? ¿Por qué no había cadena de custodia de evidencia? ¿Por qué se hizo todo esto dentro de una computadora de un secretario del Consejo Nacional de Seguridad? Entonces, ese debate no lo aguantan los otros medios. Y cuando a mí me dicen, es que lo que pasa es que Ricardo es que no ha enfrentado al juicio, no se dieron cuenta, no leyeron las noticias. Lo enfrentamos y ganó. Y salió todas estas verdades, que era lo que se decía antes. Hay una persecución política. ¿Y cómo no va a haber una persecución política cuando al principal testigo primero le están pagando $1 millón? Y cuando sale que a ese testigo quien lo mandó a declarar fue Juan Carlos Varela. Entonces, señores, nosotros, ojo con los descréditos, ojo con lo que está pasando, porque en la política las cosas dan la vuelta. Me alegra mucho ver a esos 25 diputados dar un espaldarazo a el expresidente Ricardo Martinelli. Pero yo espero que eso se traduzca también en leyes que prohíban, que paren, que bloqueen
este tipo de ataques y persecuciones que son claras y las podemos documentar aquí y en la ONU. Yo despido este programa hoy mandando un fuerte abrazo a mi segunda familia allá que está en el Velayo. Ellos saben cuáles son. Un abrazo y a ustedes los veo el próximo jueves aquí Hablando de Frente.